Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional legítima del 2015, dirigente opositor venezolano, porque vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de todo lo que ocupa de Miraflores, como a mí me gusta llamarle al dictador, al narcodictador Nicolás Maduro. Está haciendo en estos momentos en Venezuela. La cabeza del régimen venezolano ha denunciado este lunes un supuesto plan para alterar el desarrollo de esa farsa electoral que va a realizarse ese próximo domingo 25. Se nos asustó nuestro productor con este tema de la farsa y nos asustó a todos. Ahora está acusando, escuche usted bien, porque quiero que lo escuche usted, a la mafia albanesa que hacen vida en Ecuador, de estar detrás de todo esto. Pero vamos a escucharlo. Ya hay 38 nuevos mercenarios detenidos. La mafia albanesa que gobierna Ecuador mandó parte de sus mercenarios entrenados a poner bombas en Venezuela. Capturados han sido. La mafia albanesa, como lo ha denunciado, los tenemos. Se les capturaron 3 teléfonos y están hablando los 3 teléfonos. Bueno, hay 3 teléfonos hablando, ya están capturados los 38 miembros de la mafia albanesa. Me gustaría preguntarle a este señor, ¿qué sabe este buen hombre de la mafia albanesa? O si puede poner el dedo sobre Albania en un mamba. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Vamos a hablar de esta farsa porque realmente no hay por dónde cogerla y para eso vamos a conversar, como les decía, con Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional Legítima del 2015 y dirigente opositor venezolano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Pablo. Lo de este hombre realmente no hay por dónde cogerlo. O sea, están haciendo todo lo posible para evitar cualquier riesgo mínimo de que se les escapen estas elecciones. La farsa que han montado es ya de títeres. Nos faltan solamente los fonambulistas para que ya esté todo el circo completo. Y ahora viene con lo de los detenidos de la mafia albanesa. Mira, evidentemente que es una farsa, evidentemente que nosotros defendemos el voto, pero defendemos el voto del 28 de julio, cuando Venezuela se pronunció y mayoritaria, abrumadoramente decidió que el presidente de Venezuela es Edmundo González. Por eso Nicolás Maduro ni es presidente ni es mandatario, porque no ha recibido ningún mandato del pueblo venezolano. Con esta farsa lo que intentan es normalizar las cosas, con esta farsa intentan que se pase la página del 28 de julio y se asuma que Maduro es presidente constitucional y que el proceso político va desarrollándose adecuadamente en Venezuela. Pero ellos no tienen por qué inventar esa situación de show según la cual una tal mafia albanesa va a tratar de acabar con el proceso. Con esa farsa está acabando el pueblo venezolano, que está decidiendo no ir a participar porque ya el pueblo se manifestó. Y cuando se manifestó tomó una decisión que no ha sido respetada ni por Maduro ni por su consejo electoral. Por tanto, la gente no va a asistir, los centros van a estar vacíos, ellos no van a poder decir nada acerca de ningún saboteo porque el boicot lo está haciendo el propio pueblo venezolano. Pero luego tienes a gente, quiero mencionar específicamente a este individuo, porque para mí, y yo soy una persona a utilizar el argot más común que la gente pueda entender, la bajada de pantalones de Enrique Capriles aceptando una derrota sin que realmente pudiera demostrarse y todo lo que ha conllevado esto con el paso del tiempo, el hecho de que él ahora vaya a abogar diciendo que esto... La gente no tiene información, que no van a salir a la calle porque esto lo quieren vender como si fuera una elección clandestina, etcétera. No, él está tratando de legitimizar o está tratando de hacer visible una elección que a todas luces, como tú muy bien estás indicando, el pueblo venezolano no cree y no quiere. Es muy lamentable la actuación de Enrique. Enrique era miembro del partido en el que yo milito, Primero Justicia. Ese partido tiene un comité político nacional, ese comité político nacional que es quien tomó la decisión de no ir a esa farsa electoral, pero luego la plataforma unitaria que agrupa a los distintos partidos también dijo no vamos a esa farsa, pero además en todas las encuestas la opinión pública mayoritariamente dice no vamos a esa farsa, pero además la líder legitimada de la Alternativa Democrática, María Corina Machado, que fue electa candidata en el 2023 y eso la legitima, y el presidente electo de Venezuela, cada uno por su lado también, dijeron no vamos a esa farsa. ¿Cómo se explica que toda la unidad decida no ir a esa farsa y que salgan algunas personas como él a decir no, yo sí voy? ¿Y por qué lo hacen? Porque están conectados con el régimen de Nicolás Maduro y porque tienen una especie de celo
por el liderazgo de María Corina Machado. Y yo les digo, señores, hay que pensar en grande, hay que pensar en Venezuela. Nuestro objetivo es liberar a este país y para eso tenemos que tener unidad de criterio, unidad de estrategia y unidad de liderazgo. Y eso lo tenemos con María Corina y el equipo de la plataforma. Totalmente, porque además en Venezuela hay un presidente que es un presidente legítimo, que fue elegido por el voto popular, no la farsa que montaron en las elecciones anteriores con unas actas que eran un trozo de papel, porque las verdaderas actas se pusieron a los ojos del mundo para saber realmente cómo funcionaban esas elecciones. Pero ahora en el caso de Capriles, ese tipo de oposición es el que hace tanto daño a Venezuela. Y yo lo he dicho durante mucho tiempo. Yo he tenido en mi programa a lo largo de los años a opositores que cuando yo hablaba de María Corina me decían, no, ella es cifrina, no, ella no, ella no, ella no. Y ahora están todos plegados hacia lo que María Corina ha logrado. Y lo que María Corina ha logrado es una oposición finalmente unida, donde los intereses de los venezolanos estén por encima de la medallita que cada uno de esos opositores se ponían en muchos casos en el pecho, porque abogaban por lo que ellos querían, no por lo que el pueblo necesitaba. Eso cambió con María Corina y eso ha cambiado con Edmundo. Yo sé que hay que darle tiempo al tiempo, yo sé que mucha gente desearía que la situación fuera otra, que el presidente pudiera gobernar, que María Corina pudiera estar fuera de la clandestinidad, pero eso no es posible. Pero tener a un individuo como Capriles, por ejemplo, diciendo, y voy a abrir comillas, lo que quieren es que la gente no salga a votar, porque a lo que más miedo le tiene este gobierno es al voto de los venezolanos. Oiga, señor Capriles, ¿y dónde estaba su voto cuando el voto de los venezolanos no se respetó? Claro, por eso es que nosotros decimos que lo necesario en este momento es defender el voto del 28 de julio. Allí hubo una manifestación del pueblo venezolano a pesar de las dificultades. ¿Tú sabes lo que es salir a una elección con 5 millones de votantes menos a quienes se les negó la posibilidad de participar? Con la gente que estaba en el Comando Nacional casi que detenida, humillada en un centro como Argentina, como la Embajada Argentina, sin servicios públicos ni nada. Los jefes de comando de campaña lo fueron deteniendo en cada estado uno por uno. Y a pesar de eso, de cárcel, de persecución, de torturas, de impedir a millones de venezolanos votar, fuimos a participar y logramos un resultado. Y logramos además demostrar que ganamos 70-30 en contra de Nicolás Maduro, que fue vapuleado en ese proceso. Que vengan después a sacar un boletín falso es un irrespeto a la soberanía del pueblo venezolano y no lo podemos permitir. Y por eso nuestra lucha es para que se reconozca y se defienda esa soberanía ejercida el 28 de julio. Y si, como te digo, toda la unidad democrática ha decidido ir por la vía de organizarnos, de formarnos, de tener acciones de calle, de incrementar la presión interna, de incrementar la presión internacional para forzar a Nicolás Maduro a salir, nadie debería conectar ese proceso con su participación. Si lo hacen, allá ellos y su conciencia, y allá ellos con las consecuencias. Juan Pablo, rápidamente, Bloomberg acaba de asegurar que van a extender por 60 días la licencia de Chevron en Venezuela. ¿Qué sabes a este respecto? ¿Cuáles serían los motivos por los cuales deciden extenderlo? Sí, me acabo de enterar que hay una extensión de esa licencia. Supongo que tiene que ver también con el finiquito que anunció el presidente Donald Trump en cuanto a la necesidad de que terminaran las funciones de esta empresa como un mecanismo también para forzar a Nicolás Maduro, reduciendo sus ingresos, que son ingresos para la corrupción, que son ingresos para la represión, que son ingresos para la persecución de un país. Entonces creo que, bueno, no sé exactamente las razones por las cuales lo hacen, pero entiendo que es un proceso agónico que terminará en el momento en que esa licencia se termine. Efectivamente, una cosa es extenderle la licencia para que puedan mantener esas operaciones de finiquito, otra cosa sería que pudieran participar en las extracciones. Yo me imagino que, como dijo el presidente, van a necesitar un tiempo para poder cerrar las operaciones en Venezuela y para poder regresar, pues una empresa es una multinacional enorme que no puede cerrar las puertas de un día para otro, pero quería preguntarle, porque siempre va a haber el que va a tratar de buscarle tres pies al gato y decir que se reanudan nuevamente las operaciones de Chevron en Venezuela. Sí, eso no es lo que está planteado. Lo que está planteado es que hay un proceso para que termine esa relación y para que ellos salgan, no solamente Chevron, también saldrán otras empresas, ¿no?
Y por último, quisiera preguntarle un poquito, ¿qué se sabe de las negociaciones que haya podido tener Richard Grenell con el régimen de Maduro? Porque estaban argumentando también que habría un estadounidense que habría sido liberado. Primero hablamos de la operación Guacamaya, de cómo se pudo efectuar, de lo que pudo haber realmente detrás de esa operación que se gestó, obviamente, por iniciativa de los Estados Unidos y se coronó con éxito, como se suele decir. Pero, ¿qué sabe usted de esta negociación de Grenell? Mira, en principio la operación Guacamaya fue un acto excelente de extracción de las personas que estaban retenidas en la embajada de Argentina sin ninguna razón. Eso era un proceso muy sencillo. Ellos se meten en la embajada de Argentina, logran un asilo político y el régimen dictatorial de Maduro tiene que dar los salvoconductos y se acabó el asunto. Se van a Argentina. No les dio la gana y durante 400 días tuvieron a esa gente encerrada allí, les quitaron los servicios y bueno, gracias a Dios se produjo este proceso que no fue negociado en función de la liberación de estas personas y entiendo que habrá algunas acciones de ellos ahora desde los Estados Unidos. Y luego el otro asunto tiene que ver con una situación que no es tampoco negociación, sino la exigencia del gobierno de los Estados Unidos de que si consiguen a alguien que no ha cumplido con los parámetros para entrar a ese país, sea entonces regresado a Venezuela y el régimen lo que tiene es que aceptar eso. Yo sí abogo por los derechos humanos de los venezolanos y por el debido proceso en caso de que sean acusados de algún delito, debe haber debido proceso. Pero es evidente que la gran mayoría de venezolanos que están en Estados Unidos están allí primero forzados por la situación de Venezuela, casi que expulsados por Nicolás Maduro y en segundo lugar haciendo un gran trabajo para poder lograr desarrollarse ellos y su familia. Así que abogo por ellos y por la necesidad de que vayamos al fondo del asunto. Y el fondo del asunto es la presencia de Nicolás Maduro en una presidencia que no le corresponde. Por eso la presión interna e internacional es para lograr sacar a Maduro y de allí las soluciones vienen por añadidura. Los problemas de las sanciones son culpa de Maduro. Los problemas de la migración son culpa de Maduro. El problema de la explotación petrolera llevada a su mínima expresión es culpa de Maduro. El problema de la destrucción de la producción interna en Venezuela es culpa de Maduro. Y el problema del exilio, que es uno de los mayores exilios en la historia moderna, es culpa también de Maduro. Por cierto, que lo que no fue culpa de Maduro, y por eso yo le hacía esta pregunta para que quede perfectamente claro, fue la extracción de los venezolanos que estaban dentro de la embajada de Argentina en Caracas. Eso es importante decirlo. Claro. No fue como, si hubiera sido como ellos querían hacernos aparentar una negociación, hubiera estado la foto, hubiera estado el video, no hubieran perdido la oportunidad de sacarlo, discúlpeme usted, hasta en el papel del baño. Conociendo cómo funcionan, no lo hubieran hecho. Esto les pilló de improviso, no saben todavía cómo les vino, quién participó, la forma en la que se hizo. Pero lo que sí es cierto es que fue una operación coordinada por los Estados Unidos, coronada con total éxito, que tiene a esos 5 opositores aquí en suelo estadounidense. Exactamente, esa es la explicación absolutamente veraz de lo que pasó y eso los sorprendió y después intentaron hacer un control de daños con la idea de que había sido una negociación y que ellos habían participado en la negociación, pero como tú dices, hubieran hecho un show impresionante y no lo pudieron hacer porque sencillamente los agarraron desprevenidos, como aspiramos que sean agarrados para lograr que este país pueda liberarse. Bueno, pues le quiero agradecer muchísimo, Juan Pablo, que haya estado con nosotros en el día de hoy y gracias por contarnos también sobre esta farsa electoral que quieren realizar este próximo domingo, día 25, en Venezuela, donde espero realmente que la gente muestre su rechazo a lo que ha sido este circo. Gracias. Muchas gracias a ti.